¿Qué tal, hermanos? Buenas tardes. Es un gusto otra vez estar aquí, no cantando, sino dando un mensaje. Este, Como testimonio no lo quería dar hace rato porque dije para darle oportunidad a otros. Pero doy muchas gracias a Dios porque me ha permitido recuperarme. Aún así pedir de sus oraciones porque el día de hoy empecé con muchas molestias. Entonces, si pueden seguir orando por mí, gracias porque lo han hecho hasta ahora y me ha ayudado bastante. Gracias a Dios porque me ha permitido estar bien. Pero aún así, si pueden seguir orando por mí, estoy recuperándome aún y siento que estoy al 100, pero cuando ya empiezo a hacer cosas no estoy al 100. Entonces, gracias hermanos por ello. También mis hijos no pudieron venir porque ahora ya se enfermaron los dos. Entonces también si pueden orar por eso. Vamos a buscar Efesios capítulo 2. Ya hemos estado leyendo el libro de Efesios cuando he pasado. Por desgracia no he estado haciéndolo en línea porque ya tiene tiempo que no pasé. Leímos la parte primera de Efesios, pero vamos a leer ahora la siguiente parte que es del versículo 11 al versículo 22. Efesios 2, 11 al 22. Voy a leer yo el primer versículo, ustedes me van a apoyar en el segundo y nos unimos todos en el 22. Si pueden ponerse de pie, hermanos, para iniciar con esta lectura de la palabra de Dios. Dice así: por tanto, acordaos que en otro tiempo, vosotros los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Vamos a orar. Señor y Dios, te damos gracias porque tú nos permites nuevamente estar aquí ante tu presencia, buscando tu rostro, Señor, buscando conocer un poco más de ti. Gracias por esa oportunidad de salvación que tú nos has dado por medio de ese sacrificio en la cruz, Padre. Ayúdanos ahora en esta tarde a escuchar un poco más de tu palabra. Dame a mí las palabras correctas para poder expresar lo que tú quieres en esta noche, Señor. Que cada uno de nosotros tenga los corazones abiertos para escuchar, para aprender y para hacer, Señor. Te pido por aquellos que no pudieron venir, que tú los toques y pronto puedan estar con nosotros. Si es por desánimo, Padre, aquellos que están enfermos también, Señor, pronto puedas tocar sus cuerpos conforme a tu voluntad y pronto puedan encontrarse con nosotros. Te lo pido y te lo ruego y te damos gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Estábamos viendo en el mismo capítulo, pero en la primera parte, el salvos por gracia, y habíamos visto que antes de ser salvos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero también nos mostró el trabajo de la cruz, de Cristo en la cruz, esa misericordia que tuvo en nosotros, todo ese trabajo que hizo para lograr que nosotros estuviéramos en un diferente mundo, en una diferente vida, haciendo diferentes cosas. Y ahora nos va a mencionar en esta segunda parte del capítulo lo que es la reconciliación
por medio de la cruz, pero de lo que es la reconciliación de los judíos y gentiles en Jesús. Dice el versículo 11 y versículo 12, y nos va a mostrar aquí esa necesidad de reconciliación de gentiles y judíos. Dice, por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Dice versículo 11, por tanto, en la segunda parte, la parte intermedia, por tanto acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, la obra de reconciliación de Dios no es solo entre Dios y el individuo, aunque debería de comenzar ahí, no es solamente así, sino también se hace entre grupos, vamos a decirlo de esa manera, entre grupos que están en desacuerdo, como los judíos y lo que son también los gentiles en los días de Pablo. Dice también este versículo 11, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión. Los gentiles estaban en una posición realmente, podemos decirla como desesperada. Nosotros los judíos no teníamos oportunidad, nos sentíamos alejados, ajenos, sin esperanza y sin Dios. Estábamos totalmente apartados. Desde ese tiempo estaban en esa situación, se encontraban lejos. Esto muestra que no solo estaban espiritualmente muertos, sino que tampoco tenían el acceso a Dios que disfrutaban los judíos. Esa situación en la que ellos estaban, que gracias a Dios nosotros ya no estamos, antes de venir Jesús, los gentiles se encontraban sin Cristo, se encontraban sin esperanza y se encontraban sin Dios. Versículo 12 dice, sin esperanza. La ausencia de esperanza ante la muerte era algo real desde aquellos tiempos. Y sin Dios en el mundo, algunas personas creen en Dios. Como podemos verlo así, podemos preguntarle a cualquier persona y nos van a decir, sí, yo creo en Dios, yo sé que Él creó este mundo, o diferentes comentarios. Pero podemos darnos cuenta que esas personas que creen piensan que Dios vive en el cielo solamente y que no tiene nada que ver en este mundo o que no se encuentra con nosotros en este momento. De esa manera, una persona todavía puede creer en Dios y estar sin Dios en el mundo. Debemos tener cuidado en la forma en la que nosotros estamos creyendo en Dios. Si estamos creyendo en Dios en una manera solamente, vamos a decirlo como superior, en la que nosotros creemos que Dios está ahí en el cielo, que Él está viendo y que está haciendo las cosas, bueno, qué bien, pero no está en nuestras vidas como tal. Tener cuidado en tener esa forma de pensar. Dice sin Cristo. Una cosa es estar sin Dios en el mundo, pero también sin Cristo es algo muy difícil de entender. Esas palabras realmente van a ser terribles para aquella persona que se encuentra así. Y las implicaciones de ellas realmente son la suma de la pobre condición del hombre o de aquella mujer que están perdidos. Estar sin Cristo va a significar ser una persona que está sin bendiciones espirituales, se encuentra sin luz, se encuentra sin paz, se encuentra sin descanso, sin seguridad, sin esperanza, sin un profeta, un señor o un rey. Sin Cristo, esta es la descripción de mucha gente y que nosotros debemos estar atentos a ello. Es una descripción y se encuentra en un estado tan desesperado como para estar realmente sin Cristo. Se encuentra en una situación tan terrible que van a acumularse muchos males en estas dos palabras solamente, sin Cristo. Dice versículo 12, alejados de la ciudadanía de Israel. Esto probablemente incluye tanto a judíos separados como a gentiles. Porque también hubo israelitas que estaban fuera de lo que era la república, no solo como extranjeros, sino como judíos olvidados, los cuales perdieron su parte en los pactos, no como extranjeros, sino como realmente personas indignas. Los gentiles son hechos cercanos y esa situación en la que en este momento se vuelven cercanos, como dice en el versículo 13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos
¿Por la sangre de quién? Por la sangre de Cristo. Pero ahora en Cristo Jesús, los gentiles están ahora en Cristo Jesús y ya no se van a encontrar lejos. Ellos han sido hechos cercanos a las cosas de Dios. Y la sangre de Cristo logra esto mediante su muerte, ese sacrificio en la cruz. Es la única manera en la que nosotros como gentiles pudimos tener ese acercamiento con nuestro Dios, nuestro Padre. Este acercamiento solamente va a ocurrir por la sangre de Cristo. Los gentiles que no están en Cristo Jesús están lejos como siempre. Se van a encontrar totalmente apartados. Hagan lo que hagan, van a estar lejos de Cristo, lejos de Dios. Esta reconciliación solamente va a ocurrir por medio de ¿quién? Por medio de Jesús. Es importante que Pablo conecta realmente estas ideas del gran amor de Jesús y su muerte en sacrificio. Mucha gente piensa que predicar a Cristo crucificado tiene que ver con un Jesús realmente ensangrentado. Pero el punto de Cristo justificado no es principalmente su sangre como tal, sino ese amor que mostró al morir en la cruz por nosotros. Predicar a Cristo justificado significa que predicamos a un Jesús realmente lleno de amor, un amor sacrificial, un amor sacrificado como tal, un amor generoso y un Salvador. Dice versículo 13, por la sangre de Cristo. Muchas personas sugieren varias formas de acercarse a Dios. Algunos piensan que pueden acercarse a Dios tal vez guardando la ley o tal vez perteneciendo a un grupo como la iglesia. Y venir a la iglesia no está mal, pero si tú crees que por medio de eso vas a ser salvo, debes tener cuidado en esta forma de pensar. La única manera de ser hechos cercanos a Dios es por medio de la sangre de Cristo. Lo que hizo Jesús en la cruz, sufriendo como pecador culpable, en lugar de los pecadores culpables, nos hace realmente cercanos a Dios. Platicaba con una persona sobre este tema y veíamos esta situación. Decía, pero es que yo no puedo dejar mis amistades, yo no puedo dejar de hacer lo que me gusta, yo no puedo, sí, recibí a Cristo en mi corazón, pero no puedo dejar de hacer eso, por eso mejor no estudio tanto la palabra de Dios, porque si la estudio, pues yo sé que voy a tener que dejarlo y no quiero hacerlo. Y te das cuenta que realmente el sufrimiento que tuvo Cristo en la cruz era tuyo y era mío. Él no tenía que hacer nada y él era una persona totalmente limpia de todo pecado. Pero aún así él permitió hacer todo este trabajo, todo este sacrificio, todo este esfuerzo para que tú y yo fuéramos salvos por medio de él. Tenemos dificultades para poder acercarnos a Dios, pero no nos damos cuenta que él ya hizo todo el trabajo. Nosotros debemos estar cerca de Dios porque es la única forma en la que podemos tener una vida real. Versículo 14 y versículo 16 nos van a dar esa idea de judío y gentil reunidos en la iglesia. Dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades. La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Dice, porque Él es nuestra paz. Jesús mismo va a ser nuestra paz. Él va a darnos esa tranquilidad, esa paz. No se ha limitado a hacer las paces solamente entre Dios y el hombre, sino entre judíos y gentiles, menciona aquí. Él es nuestra paz. Versículo 14, que de ambos pueblos hizo uno, y derribando la pared intermedia de separación, dice aquí realmente la obra de Jesús en la cruz, en ese lugar común de salvación, tanto para judíos, realmente se va a volver un lugar común para judíos como para gentiles. No hay diferencia entre uno y otro, como tampoco va a haber diferencia entre un ingeniero y un arquitecto. Los dos tienen la misma oportunidad de acercarse a Dios.
la misma oportunidad. Por tanto, ya no hay ningún muro divisorio entre judíos y gentiles. Jesús ya derribó ese muro. Con un ejemplo, un dato, mejor dicho, de ese tema del muro divisorio, en el templo, entre el atrio de los gentiles y el atrio de las mujeres, había una barrera física, una pared intermedia de separación entre lo que eran los judíos y los gentiles. En el momento de escribir este artículo como tal, Pablo estaba arrestado o estaba en un arresto domiciliario en Roma. Y estaba en espera de un juicio porque los judíos lo acusaron falsamente de llevar a un gentil al templo más allá de esa pared de separación que divide, esa pared de separación, como les dije, que divide lo que son los judíos y los gentiles. Pablo dejó en claro que en Jesús ese muro como tal ya se ha ido, ya no hay necesidad de dividir cada situación. Esa pared de separación se ha ido porque Cristo es mayor que cualquier división anterior. Si el señorío de Jesucristo no es mayor que cualquier diferencia que tú tengas con los demás, ya sea política, ya sea racial, ya sea económica, de idioma, geográfica o lo que sea, si Jesucristo no es más que eso, entonces no has entendido completamente lo que significa estar bajo el señorío de Jesús. Pasa situaciones, pasan problemas, pasan enemistades, y eso hace que tú digas, yo ya no voy a hablar con él, ya no me voy a llevar con esta persona, ya no voy a saludar a aquel, me comporto bien, sí, amo a Dios. Y si yo preguntara aquí a alguno de ustedes o a todos que levanten la mano, ¿quién ama a Dios? Muy probablemente la mayoría va a levantar la mano. Pero llega el momento en el que uno pregunta, ¿y entonces qué pasa con tu hermano? ¿Qué pasa con aquella persona con la que estás aquí todos los días? Que tienes una oportunidad de mostrar ese amor que Dios ya mostró a ti. Y es el momento en el que uno dice, no, pero sí, amo a Dios, pero a esa persona, pues que Dios la ame, ¿no? Hasta ahí. Porque mi trabajo es con Dios, no es con los demás y estamos engañados. Tener cuidado, hermanos, con nosotros crear separaciones, esos muros divisorios en nuestras vidas. No debemos crearlos, porque Cristo ya derrumbó todos los muros divisorios que pueden existir. Ahora todos estamos unidos, ¿por medio de quién? Por medio de Cristo. Versículo 15, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. La fuente de discordia entre judíos y gentiles era el hecho de que los gentiles realmente no estaban guardando la ley. Podemos saber que en ese tiempo, pues los judíos llevaban desde pequeños llevaban ese estudio de la ley y ese respeto a la ley y esa ejecución de estar trabajando conforme a la ley, pero los gentiles no lo hacían o por obvias razones no estaban dentro de guardar la ley. Pero dado que Jesús cumplió la ley en ese momento, en nuestro nombre, como Él cargó con el castigo por nuestra falta de guardar la ley, somos reconciliados a través de su obra en la cruz, dando muerte a la fuente de discordia. La enemistad de la que habla el apóstol Pablo era recíproca entre judíos y entre gentiles. Los dos grupos no se trataban, no se querían, no se buscaban. Primeramente los judíos detestaban a los gentiles, ya sabemos porque no cumplían la ley y difícilmente podían permitirles esa denominación de hombres. Y los gentiles tenían tanto desprecio a los judíos debido a sus costumbres y ritos religiosos, sus ceremonias religiosas, que eran muy, muy diferentes realmente a todo lo que hacían los demás. Y entonces ellos también preferían no llevarse con ellos, no tener relación con ellos. Y todo eso se sucedía por una situación de la persona, del ser humano. La ley como fuente de justicia ya no es un problema para nosotros. Esa fuente de enemistades entre judíos y gentiles está muerta. Versículo 16, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Gentiles y judíos son reunidos realmente en un solo cuerpo. No estamos viéndolo diferente. Un solo cuerpo que es realmente la iglesia.
donde nuestra unidad en Jesús es mucho mayor que nuestras diferencias anteriores. Nos podemos remontar a esa etapa y decir, bueno, está bien, yo estoy en un solo cuerpo con los judíos, yo soy gentil, estamos con los judíos, pero realmente entre nosotros también, hermanos. Somos un cuerpo, somos una iglesia y nos encontramos en una misma situación, en una misma condición. Pero hay veces que nosotros mismos hacemos esas separaciones y esas divisiones, las cuales Cristo ya quitó y ya nos dejó de un lado, ya nos volvió un solo cuerpo. ¿Para quién? Para Él. Versículo 15, regresamos tantito, dice, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. Los primeros cristianos se llamaban a sí mismos una tercera raza o una nueva raza. Los primeros cristianos reconocieron que no eran judíos, que no eran gentiles, sino un solo y nuevo hombre que abraza a todos los que están en Jesús. Todas las denominaciones, todo lo que era, ya era uno solo. No importaba si fueran judíos, no importaba si fueran gentiles. Ellos ya no se consideraban así, sino se consideraban un solo y nuevo hombre. Versículo 16, mediante la cruz, vemos ese énfasis que Pablo estaba poniendo en la obra de Jesús en la cruz. Repite esta idea realmente en muchas ocasiones y dice así, hechos cercanos por la sangre, aboliendo en su carne las enemistades mediante la cruz en un solo cuerpo. Esta unidad no sucedió simplemente, fue el logro de Jesús por el que Él luchó arduamente. Podemos buscar Juan 17:11 y vamos a ver algo muy interesante aquí. Esta es una oración de Jesús. Dice Juan 17:11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean, ¿qué? Uno, así como nosotros. Esto significa que esta oración de Jesús en esta cita de Juan 17:11, que ellos sean uno, no fue solo realmente una oración así al aire, sin pensar realmente el trasfondo de esto. Fue una oración que Jesús oró sabiendo que su obra en la cruz lograría la respuesta. Y una oración que estaba dispuesto a orar sabiendo el resultado de su trabajo. Esta unión de judíos y gentiles en Jesús es un cumplimiento parcial del propósito eterno de Dios, como lo está declarando también en Efesios 1:10, y lo habíamos visto anteriormente. Efesios 1:10 nos dice de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Se había propuesto en sí mismo. Realmente estaba interesado que en sí mismo se reunieran todas las cosas ¿en quién? En Cristo. Dios usa esa unión de judíos y gentiles en la iglesia como una vista previa de su obra final de unir todas las cosas ¿en quién? En Cristo, en Jesucristo. Versículo 17 y versículo 18 nos explica cómo se unen judíos y gentiles. Dice, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estabais cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. A medida que responden al mismo evangelio, obtienen la misma paz. Esa paz que se anunció a los que estaban lejos, ¿quiénes? Los gentiles, y a los que estaban cerca, los judíos. A todo mundo se le dio esa paz, esa oportunidad de obtener esa paz. Dice versículo 18, por medio de él, unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Ellos disfrutan y nosotros también disfrutamos de la misma entrada a Dios. Esa entrada que viene por un mismo espíritu al Padre. No solo los judíos
y los gentiles son salvos por el mismo evangelio, sino que también tienen el mismo caminar esencial con Dios y esa entrada hacia Él. Un grupo no tiene mayor entrada que otro. Y aquí me gustaría mencionarlo. Es la misma entrada y recordemos que en otros capítulos se menciona que es una puerta estrecha, que pocos van a poder entrar por ella. No significa que tú, que te sientes muy bien, que te sientes muy buen cristiano, que vienes a la iglesia, que lees tu palabra, que no te duermes en la predicación. Tú que estás así, te vas a ir al cielo, pero aquella persona con la que no te llevas bien, no se va a ir al cielo. ¿Quién conoce el corazón de cada uno de nosotros? Dios. Entonces, tener cuidado con juzgar y con estar pensando que solamente nosotros somos mejor, nosotros sí estamos haciendo las cosas, nosotros sí nos estamos esforzando, porque vamos a terminar de la misma manera que estaban viendo los judíos. Entrada, la palabra entrada es probablemente la mejor traducción a esa palabra que se ocupa aquí, que es prosagoge. Aunque se podría también tomar como introducción, la palabra entrada toma mejor el concepto. En las cortes orientales había un prosagoge que traía a una persona a la presencia del rey. Un ejemplo, cuando surge un conflicto entre grupos cristianos de diferentes orígenes, y veámoslo así, puedes estar seguros de que olvidan que fueron salvados por el mismo evangelio y que tienen el mismo acceso a Dios. Por lo general, uno o ambos grupos sienten que tienen un acceso superior a Dios. Y no sé si lo han visto así en sus vidas, pero yo me acuerdo hace tiempo que me pasaba a mí. Yo decía, bueno, es que estoy en la iglesia bautista fundamental, fuente de vida eterna. Y aquí tenemos la verdad únicamente. Vamos a otra iglesia. No, aquí en la iglesia, no, están muy mal. Estos se van a ir al infierno. Nada más los que vienen a esta iglesia son los que se van a ir al cielo. Y pasa eso porque nosotros nos creemos más importantes que los demás. Y empezamos a olvidar el trabajo que Dios está haciendo para cada uno de nosotros dentro de ¿qué? De la humanidad en general. Versículo 19 al 22. Perdón, antes, este texto va a ser una prueba de esa clara Trinidad que está pasando aquí. Los judíos y los gentiles deben presentarse realmente a Dios el Padre. El Espíritu de Dios obra en sus corazones y prepara esta presentación y Jesucristo mismo los va a presentar. Versículo 19-22 nos dice nos va a mostrar una imagen de la obra de reconciliación de Dios, tanto individual como entre grupos. Dice, así que ya no soy extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en que todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Dice, ya no soy extranjeros ni advenedizos. Pablo se refiere a los cristianos de origen gentil, no deben considerarse a sí mismos como conciudadanos de segunda clase. No estamos en una segunda clase en el reino de Dios. De ninguna manera vamos a estar así. No solo somos conciudadanos, sino que también somos miembros de pleno derecho e igualdades de la familia de Dios. Tenemos las mismas oportunidades. Versículo 20 nos dice, edificados sobre ese fundamento, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Debido a que somos un cuerpo y tenemos el mismo acceso a Dios, también se deduce que todos estamos edificados sobre el mismo o sobre un fundamento en común. Ese fundamento van a ser esos apóstoles y profetas originales y su revelación duradera, registrada realmente en todo lo que es el Nuevo Testamento, se está platicando. Que nadie ponga jamás otro fundamento en nuestras vidas. En ese sentido debe de sentar las bases para todo el pueblo de Dios. No hay más, realmente no va a haber más apóstoles, no va a haber más profetas, no va a haber otras situaciones en nuestra vida. No permitamos que haya algo nuevo. Ya todo ya está escrito y esto va a llegar hasta los últimos días en nuestra vida para que nosotros entendamos quién es Dios.
La base ya está puesta. Dice aquí, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Esta piedra del ángulo significa literalmente la punta del ángulo. Y para verlo un poquito más a detalle, voy a pedir si pueden poner la presentación. En este punto, he escuchado muchas veces lo que es la piedra del ángulo. Y aún a mí tal vez no me queda tan claro. Pero es bueno tal vez ahondar un poquito más en ese tema, porque tiene mucho sentido ya después que uno lo investiga más. Dice ahí, estamos acostumbrados a escuchar el término piedra angular para hacer referencia a objetos, circunstancias o personas que fueron fundamentales para que algún hecho fuese llevado a cabo con un buen fin. Pero en construcción, gracias a la oportunidad de estar en la construcción, la palabra o esa expresión piedra angular puede aplicarse a tres elementos, dos de ellos relacionados con situaciones significativas de una obra. Primeramente, se encuentra lo que es la piedra fundamental. La podemos ver ahí. La piedra fundamental se identifica la piedra angular con la piedra fundamental que inicia la cimentación de un edificio, que se trataba de una piedra en ángulo colocada en una de las esquinas que demarcaba la construcción. La base de esa piedra en la cimentación es una técnica que aún se emplea en la construcción tradicional y con la que no solemos tropezar en el estudio de edificios antiguos, aunque esta piedra en ángulo haya ido desapareciendo. El hecho de que contase con esa forma debió obedecer a dos razones primeramente. La primera marcaba un punto fundamental de replanteo y el segundo, más importante, mejoraba el comportamiento del edificio frente a los asientos diferenciales en el punto de mayor carga. Lo podemos ver ahí, la piedra que se encuentra en la parte de abajo, la que se ve más grande, esa está puesta por esas dos razones. Primera, ya con eso alineaban el edificio y se veía en qué partes, en qué puntos iba a iniciar y a terminar dicho edificio. Esa era la parte principal, pero también fungía como una piedra que era mucho más fuerte y suprimía todos los esfuerzos diferenciales, como dice aquí, de carga. Tanto las cargas que vienen de todo el peso que viene del edificio como las de los movimientos. Entonces esa le daba rigidez a todo ese edificio. Pero no solamente está esa opción, también está una piedra clave que se llama claystone. Más adelante. Ahorita vamos a ver esa parte. En construcciones antiguas relacionadas con la clave de la bóveda o arco, que a su vez se identifica con la cúspide o el punto más elevado, a nuestros días ha llegado como la puesta de bandera, donde alcanza el punto máximo de altura y se festeja con todos los participantes en el proceso constructivo. Esa parte o la piedra keystone, la piedra clave, es la que está colgando en la imagen, la que está al final del arco. Se encuentra esa piedra clave. Todas las demás, que se llaman dovelas, van alrededor de ella en esta función para que el arco, la energía que viene del peso como tal, la carga, va a llegar primeramente a esa piedra clave y esa la va a distribuir hasta llegar a la cimentación. Entonces, en cierta forma, esa piedra clave, si no existiera, el arco caería. No habrá otra forma, porque eso se maneja por medio de gravedad. Esa piedra llega, hace esa ejecución en ese momento, se crea la presión y ya no hay forma de eliminar o de tirar ese arco, porque ya todo está en un mismo sentido, está trabajando para una misma dirección. Pero también hay una tercera que dice como piedra de encadenamiento. Podemos verla en esas dos imágenes. Se utilizaba en los refuerzos, en esquina de los muros de carga, donde se utilizaba un material más resistente, trabando ambos paños de la esquina, provocaba rigidez y dando más resistencia a compresión en la zona de mayor carga. Algunas de estas piedras solían decorarse o inscribirse con datos relativos al edificio, principalmente su fecha de construcción. La piedra más grande que se puede ver ahí, esa piedra llega a tener también ciertos escritos para decir en qué momento se escribió y en qué momento se hizo y todo lo que lo armaron. Pero esa piedra que está ahí tiene esa función específica de unir todo el peso o todo el movimiento que va a venir de este lado, como todo el que viene de este lado. Y en ese punto donde hay una mayor presión, el sistema constructivo trabaja más en esa parte.
está esa piedra. Toda la demás tal vez no es tan fuerte y no hay necesidad de que sea tan fuerte porque esa va a recibir todo ese esfuerzo, tanto los movimientos que va a tener y va a mantener ese edificio en esa misma posición. Y también en la parte de abajo podemos ver una segunda imagen, que es la que ahorita tal vez ustedes pueden notar más en alguna casa que pueden ver. Ahora van a salir a la calle y van a buscar esa imagen en una casa. Esa forma de encontrar los tabiques o los blocks también funge a esa misma idea. Si nosotros lo hacemos de esa manera como rompecabezas, va a generar que haya rigidez tanto para este lado como para este lado. Evitamos en esa manera crear o colocar un castillo, una columna, porque va a trabajar de una manera estructural hasta cierto punto. Ya no se ha usado, en esos tiempos ya no se usa esa piedra, como vimos en la imagen anterior, esa piedra de encadenamiento enorme que tiene mucho más fuerza, ya no se ocupa porque ya ahorita ocupamos columnas, ocupamos castillos, ocupamos traves y también columnas de metal, bueno, entre otras cosas. Entonces ya no se usa, pero esas son las tres opciones, las tres maneras en la que la piedra angular, la piedra que menciona en este capítulo, se vuelve trascendental en una construcción. Si lo vemos de esa manera, entonces esa piedra, esa punta del ángulo, se refiere a una piedra de remate o piedra de unión que mantiene unida toda esa estructura. Gracias, Miguel. Toda esa estructura va a estar mantenida solamente por esa piedra del ángulo. Si nosotros quitamos esa piedra, ¿qué creen que va a suceder? Se va a caer el edificio. No hay otra forma, no hay manera de pensarlo. Y digamos, yo me pensaba antes, solamente una piedra va a tirar todo el edificio, está llena de piedras. ¿Cómo se va a caer? Yo de niño decía así, es que dicen siempre la piedra angular y no puedo creer que una piedra vaya a tirar todo el edificio. Si lo vemos así, es cierto. Solamente quitando esa piedra, el arco fallaría. Toda la construcción sería como rompecabezas, piedra tras piedra caería hasta destruirse. Entonces es algo muy importante y realmente medular en una construcción, como también en lo que es la iglesia. Versículo 21 nos dice, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. A medida que nos mantenemos en nuestro fundamento común, todo el edificio, el pueblo de Dios, crece junto de una manera hermosa, como realmente un templo santo en donde Dios habita y va a habitar en belleza y gloria. Esto nos dice que la iglesia se encuentra como un edificio. Este ejemplo lo hace como un edificio. Nuestra vida, nuestra iglesia, el grupo de cristianos, de hermanos en Cristo, que somos la iglesia, somos un edificio perfectamente diseñado por el gran arquitecto. Realmente a mí me da mucho gusto escuchar esas palabras siempre. Digo, sí estudié una carrera que está aquí en la Biblia. Y es muy bonito saber que el gran arquitecto es Dios. El gran arquitecto tanto de nuestras vidas como de nuestra iglesia. No es realmente un montón de piedras al azar que están arrojadas realmente en un campo así, las aventó así y bueno, ya está la iglesia elaborada. No, Dios organiza la iglesia para su propia gloria y propósitos. Esto nos dice que la iglesia es una morada, un lugar realmente donde Dios vive. No vamos a verlo como un lugar vacío o como si fuera virtualmente un museo, donde sí van de vez en cuando alguien y se asoma, a lo mejor hasta hay telarañas, pero pues bueno, ahí está. No, es un lugar donde realmente Dios está viviendo. Si nadie realmente en este punto, no podemos pensar que no hay nadie viviendo ahí. La iglesia debe ser tanto el lugar de vida de Dios como de su pueblo. Eso nos dice que la iglesia es un templo santo y apartado para Dios. Servimos allí como sacerdotes, ofreciendo los sacrificios espirituales de nuestros labios y de nuestros corazones, realmente nuestras alabanzas a Dios. Si nosotros solamente nos ponemos en el tema de, bueno, yo estoy alabando a Dios por medio de mis labios, como dice aquí,
y estoy cantando, estoy hablando de Dios, le hablo de Dios a otros, pero nuestro corazón no está ofreciendo sacrificio también. Y nuestras alabanzas sí lo hacen, pero nuestro corazón está lejos de Dios. Debemos de tener muchísimo cuidado con que nuestro corazón realmente esté buscando a Dios. Nosotros podemos creer que estamos sirviendo a Dios, pero hay cosas en nuestro corazón que muy probablemente en este momento están llegando y están diciendo, mira, pon atención, en esto estás mal, en esto no estás cumpliendo como tú sabes que debes hacerlo. La palabra de Dios está hecha para que nosotros podamos tener, ofrecer y dar esos sacrificios espirituales, realmente de nuestros labios, de nuestro corazón y de nuestras alabanzas a Dios. Como dice en Hebreos, vamos rápido a Hebreos. Hebreos capítulo 13, versículo 15 y versículo 16. Dice así que ofrezcamos, ¿en qué momento? Siempre, no nada más el domingo en la mañana, no nada más el domingo en la tarde, no nada más el miércoles, no nada más en las actividades. Dice, ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan ¿qué? Su nombre. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque tales sacrificios ¿qué? Agradan a Dios. Entonces es importante que dejemos de lado esa amargura, ese orgullo, ese enojo, ese coraje con cualquier otra persona, primeramente. Y dejemos de lado todo ese pecado que nos está impidiendo realmente ofrecernos en sacrificio vivo a Dios. Si nosotros no estamos trabajando con eso, entonces no estamos fungiendo bien en esta construcción, en este edificio. Si yo, como lo he visto en obras, si yo estuviera llevando un material, estuve un tiempo en el concreto, estaba mandando concreto a obras y yo me tenía que llevar la idea de la calidad de ese material, de ese concreto. Si había una manera en la que se llamaba revenimiento, se hacía una prueba de concreto en la que en obra yo tenía que llegar y llenar un botecito de metálico de concreto, en un cono, perdón, darle ciertas cosas para que funcionara y después quitaba ese cono y el cono interno de concreto tendía a bajarse porque todavía estaba fresco, se bajaba hasta un cierto punto y yo ponía entonces el cono a un lado con una varilla y medía cuánto había bajado y ese era el revenimiento de ese concreto. Si a mí me pedían un revenimiento de 10 centímetros tenía que cumplir. Si ese concreto estaba muy duro, ya no bajaba y quedaba en 1 o 2 centímetros, 3 centímetros. Eso significaba entonces que el concreto ya había pasado, ya estaba fraguando, ya se estaba haciendo duro. Entonces ya no se podía vertir a la obra y era una pérdida de mucho dinero para la empresa. Entonces yo tenía que estar atento a que funcionara eso. Se podían poner aditivos, se podía checar la cantidad de agua, muchas cosas. Pero igual también si el concreto estaba sobrehidratado o tenía mucho aditivo, ese concreto tendía a bajar más, a estar más fluido. Y eso también estaba mal por el sentido del revenimiento que me estaban pidiendo. No iba a funcionar en bienes estructurales a ese edificio. Entonces, si nosotros no estamos funcionando de manera correcta en nuestras vidas, no estamos trabajando de manera correcta, decimos que sí somos cristianos, decimos que sí estamos leyendo la palabra de Dios, decimos que sí estamos viniendo a la iglesia, pero realmente nuestra vida no es digna de ese Cordero que murió en la cruz por nosotros. Sabemos que sin la sangre de Cristo no podemos hacer absolutamente nada, y en eso estoy completamente seguro. Y no porque digamos es que tú te debes esforzar, tú debes de trabajar porque tú estás ahí, no principalmente eso, pero ya tenemos esa salvación por medio de Jesús y ahora trabajamos por agradecimiento a Él, por amor a Él. Dice versículo 22 de este mismo capítulo, Efesios 2, 22, dice, vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Cuando se construyó el templo de Salomón,
Esas piedras que se prepararon, realmente no se prepararon en donde se iba a hacer el edificio. Realmente se prepararon lejos de ese sitio de construcción del templo. Se decía, como ahorita vamos a ver en 1 Reyes 6:7, se decía que no se podía escuchar el sonido de un martillo, un hacha, ni otras herramientas de hierro en el lugar. Vamos a ver rápido 1 de Reyes. Primera de Reyes 6. Versículo 7. Dice así, Primera de Reyes 6, versículo 7. Y cuando se edificó la casa, la fabricaron con piedras que traían ya acabadas. De tal manera que cuando la edificaban, ni los martillos, ni hachas se oyeron en casa, ni ningún otro instrumento de hierro. Podemos ver en las obras de ahora que hay mucho ruido. Cuando hay una obra hay mucho ruido y si no estás acostumbrado al ruido te estresas. Las primeras veces que iba a una obra era cosa de estar atento a lo que me decían y me hablaban y yo, ¿qué? A ver, apáguenle tantito porque no escucho bien. Y hay mucho ruido, hay mucho trabajo, la gente se está moviendo para todos lados, se están coordinando de maneras que no se entienden muchas veces. Pero en este momento y en este lugar dice aquí que se preparaba todo eso fuera de la obra. Se trabajaba en las piedras, a lo mejor se iba y se medía ahí, se sabía que esa piedra tenía que llevar ciertas medidas, ciertas volumetría como tal, la llevaban afuera y la trabajaban lejos. Y ya llegaban y la acomodaban perfectamente en su lugar. No estaba desde un inicio ahí. Entonces, de la misma manera, Dios nos va a preparar primero y luego nos va a colocar en su edificio. El Padre elige esta casa, el Hijo la compra, el Espíritu Santo toma posesión de ella. La obra de Dios en la iglesia dio gloria a la sabiduría, el poder y el amor de Dios. Debemos alabar a Dios por su gloriosa iglesia. Tenemos oportunidad de alabarle en todas nuestras situaciones, en todo nuestro trabajo, en lo que hacemos. Y platicaba en la mañana en la escuela dominical, estábamos hablando sobre lo que es la oración. Y muchas veces uno de los pretextos que tenemos es que no hay tiempo para hacer las cosas. Tampoco para discipular, tampoco para leer la Biblia, tampoco para muchas cosas. Muchas veces decimos, no tengo tiempo. Estoy ocupado, tengo que llevar a mis hijos a tal lado, tengo que ir a trabajar, tengo que hacer el quehacer de la casa, tengo que cuidar en estas situaciones, es que tengo un enfermo y no me da tiempo. Y muchas veces las cosas que hacemos no están mal, realmente no están mal. No estoy diciendo que no tengo tiempo porque me fui a tomar, no tengo tiempo porque me estoy drogando, tengo tiempo por otras situaciones, no tengo tiempo por cosas que son correctas. Estoy educando a mis hijos y no tengo tiempo para leer yo la palabra de Dios, no tengo tiempo yo para orar. Pero realmente cuando vemos que nuestras prioridades están erradas, nos damos cuenta que lo que estamos haciendo no es tan importante. Cuando ponemos en primer lugar a esa persona que dio su vida por nosotros y nos dio salvación, entonces todo va a partir desde ahí. Como las piedras angulares están en primera posición. Si yo cambio de posición esa piedra, todo el edificio se va a caer. Pero si mantengo la piedra en el lugar en el donde debe estar en nuestras vidas, todo va a funcionar correctamente. Si vamos a agregar el trabajo, vamos a agregar nuestra familia, vamos a agarrar también nuestros hobbies o nuestros gustos, vamos a agarrar cada situación de nuestra vida, tanto social como laboral, como familiar, espiritual. ¿Después de qué? Después de Cristo, después de Dios. Primeramente es Cristo, primeramente es Dios en nuestras vidas y todo lo demás va a continuar. No significa que no vas a trabajar, no significa que no vas a querer a tu familia. Escuchaba a alguien decir alguna vez, yo me voy a ir al cerro, a una cueva, voy a dejar a mi familia porque la Biblia dice que si amas a padre o madre armado, tú estás mal. Tú debes estar separado de todo mundo e irte. Y esa persona se quería ir. Decía, no, yo voy a acercarme a Dios de esa manera, voy a dejar a todo.
me voy a acercar a Dios. Y no es cierto. Sí es momentos, sí hay momentos para estar con la familia, sí hay momentos para trabajar, sí hay momentos para hacer todo lo necesario, pero en cada momento, en cada cosa, en cada ámbito en el que te desenvuelves, ¿quién está presente y quién es primero? Dios en tu vida. Puedes tener muy buenas amistades y dice la palabra de Dios que si tú tratas bien a aquellas personas que te tratan bien, ¿qué recompensa vas a tener? Pero si tú te tratas mal a aquellas personas que te tratan mal, entonces tú estás haciendo lo mismo que esas personas. Todas estas cosas cumplen al mismo sentido. ¿Qué tan prioritario es Dios en tu vida? ¿Qué tan prioritario es Cristo en tu vida? Dios ya quitó ese muro divisorio que impedía tener una buena comunión con los demás. Y ahora nos permite estar cerca de Dios para hacer todo para honra y gloria de Él. No hay nada tan noble como la iglesia, ya que es un templo de Dios. No hay nada tan digno de reverencia, viendo que Dios mora en ella. No hay nada tan antiguo, ya que los patriarcas y profetas trabajaron para construirla. No hay nada tan sólido, ya que Jesús es el fundamento de ella. No hay nada tan sublime, ya que alcanza a llegar tan alto como lugares celestiales en Cristo Jesús. No hay nada tan perfecto y bien proporcionado, ya que el Espíritu Santo es el arquitecto. No hay nada más hermoso, porque está adornado con piedras de construcción de todas las épocas, de todos los lugares, de todos los pueblos, desde los reyes más altos hasta los campesinos más bajos, con los científicos más brillantes y los más sencillos creyentes. No hay nada más espacioso, ya que se extiende por toda la tierra y acoge a todos los que han lavado sus ropas y las ha blanqueado en la sangre del Cordero. No hay nada tan divino, ya que es un edificio vivo, animado y habitado por el Espíritu Santo. Tenemos esa oportunidad de nosotros encontrarnos, como dice aquí en este capítulo 2, encontrar esa reconciliación por medio de la cruz. Tanto aquellas personas, como estamos platicando, judíos, ahora nosotros gentiles, pero también esa reconciliación que tenemos entre nosotros. Somos una iglesia en la que debemos estar todos en un mismo sentir, en un mismo amor hacia Dios. Es necesario, hermanos, que tomemos en cuenta esto en nuestras vidas, que estemos atentos y que esa piedra angular, esa piedra que se encuentra como una piedra fundamental, una piedra clave, una piedra de encadenamiento, esté principalmente en nuestras vidas y que le demos esa importancia que necesita cada una de nuestras vidas para poder crecer de manera correcta. Vamos a orar. Señor y Dios, te damos gracias porque tú nos permites nuevamente estar aquí, nuevamente tener este momento de escuchar tu palabra, Señor. Te pido, Padre, tú ayudes a cada uno de nosotros que podamos entender esa importancia de esa reconciliación que tú has dado. Gracias por tu muerte en la cruz, Señor, por ese amor que nos has dado de manera incondicional para poder acercarnos a ti, Señor. Ahora ayúdanos a nosotros a poder amarte, a poder respetarte, a poder servirte, que nuestras vidas sean entero sacrificio y entero amor hacia ti, Señor, que estemos agradecidos por nosotros a ti, Señor. Cada uno de los que estamos aquí estemos buscando tu nombre día con día. Dejemos de lado las vanidades del mundo y estemos buscando principalmente el amor tuyo, Señor. Te pido por cada uno de nosotros que tú puedas guiarnos en esta semana, que no dejemos de lado esas palabras que han tocado nuestro corazón, Señor, sino que realmente estemos haciendo algo al respecto, Padre. Te pido por cada uno de nosotros que vamos a regresar a nuestras casas, que tú puedas guiarnos, Padre. Y antes de cerrar esta oración, doy lugar a nuestro hermano Eder para que pueda continuar. Nota en este pasaje, hermano, hermana, lo maravilloso que es Dios. Él, Cristo, siendo la piedra angular, ha unido a cada uno de nosotros en un edificio. Alineados a Él, sostenidos por Él, unidos por Él. Note la gran sabiduría de Dios
la inmensa gracia de Dios que juntó gente completamente diferente, en edades, completamente diferente en orígenes, familias, historias, distintos todos unos de los otros, y nos juntó en Cristo, y nos trajo aquí, y estamos aquí. Y a lo largo de 4 décadas se han ido integrando más y más, pero todos juntos con un vínculo especial, Cristo. No está Cristo en su corazón, no está unido al cuerpo y por eso no puede ser sostenido por él, por eso no puede estar unido a este cuerpo, por eso no puede estar alineado a la piedra angular, por eso desencaja en el cuerpo. Tiene a Cristo en su corazón. ¿Por qué no agradecer, Señor? Gracias, porque en tu infinita sabiduría me trajiste a esta iglesia, me alineaste, me sostienes unido junto a otros hermanos y hermanas con el mismo vínculo, Cristo. Bendito Padre Celestial, te damos gracias en esta tarde, porque tú nos congregaste en un solo cuerpo, porque tú nos permitiste estar aquí reflejando lo que es tu cuerpo. Ayúdanos, Señor, a recordar que Cristo es nuestra roca angular, nuestro vínculo de unidad, quien nos sostiene, y fuera de Cristo somos tan diferentes que no podríamos estar juntos. Pero gracias, Señor, te damos, porque nos has congregado en Cristo Jesús. Llévanos con bien a nuestros hogares, guárdanos, Señor, podamos recordarnos unos a otros en oración, podamos tenernos unos a otros en mente, orando unos por otros, hasta el día en que nos volvamos a ver, si es aquí en la iglesia o si es allá en tu presencia. Llévanos con bien a nuestros hogares, te lo ruego, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga grandemente y primero Dios, nos vemos el miércoles.